Tengan todos y todas muy buen día. Somos la fusión de grupo número 3 y 4. En esta ocasión desarrollaremos el tema de la dactiloscopía. Ahora te preguntarás cómo vamos a desarrollar este tema o cómo entraremos en contexto. En un primer momento haremos mención sobre la dactiloscopía, mostrando breves nociones en cuanto a conceptos, abordando su reseña histórica, así como también su objeto. Posteriormente veremos cómo la dactiloscopía es puesta en práctica en el ámbito criminológico y policial, estableciendo los procedimientos que se cumplen al momento de su ejecución. Para ello estaremos a cargo de esta exposición mis compañeros Laura Judith Cristino Gómez, Mayra Elizabeth González Melara, Luis Alejandro Cortés Alvarado y Claudia Esmeralda Mejía Fuentes. Comencemos. Algunos aspectos importantes sobre la dactiloscopía es que esta es considerada como uno de los procedimientos más fiables para la identificación del ser humano y se ha convertido en algo indispensable, especialmente en la esfera criminológica y policial, ya que constituye un indicio de un posible cometimiento de un hecho delictivo. Los estudios de las huellas dactilares han trascendido en el ámbito criminal, permitiéndonos identificar a una persona muerta, ya sea extraviada o bien los antecedentes penales de una persona que aún sigue con vida. Es importante definir qué es la identidad y cómo ésta se relaciona con la criminología, en especial con las huellas dactilares. Y es que la identidad, nos dice Alessandre Lacasagne, médico criminológico, que es la determinación del conjunto de signos que distinguen a un individuo de todos los demás, ya sea durante la vida o después de la muerte. Es por ello que una vez que se haya culminado el estudio de las huellas dactilares, es posible identificar a una persona. El estudio de las huellas dactilares ha pasado a convertirse en un método de identificación cotidiano, tanto que lo utilizamos hasta para desbloquear nuestro celular. Las nuevas tecnologías facilitan el proceso de comparación y a pesar de la existencia de herramientas cada vez más precisas, la ciencia sigue corroborando la singularidad de estas marcas personales e inalterables. Reseña histórica. El conocimiento de las huellas digitales se inicia en los más lejanos tiempos y es imposible determinar su punto de partida. Es importante señalar que en las antiguas civilizaciones del lejano oriente, durante muchos siglos, la impresión digital del pulgar del emperador fue el signo usual con que se certificaban los documentos de Estado. Así pues, en China, Oriente y Egipto se aceptaban las impresiones digitales en sustitución de las firmas de personas analfabetas, así como también para identificar criminales. En los años de 1628 a 1694, Marcello Malpichi de Bolonia, Italia, fue el primer europeo que se interesó de modo científico en el estudio de las huellas dactilares. En 1853, Juan Evangelista inventó un sistema dactiloscópico para clasificar las impresiones digitales. Y en 1844, Emilio Hotchkiss estudió los dibujos de la yema de los dedos y de las palmas de las manos y descubrió en ellos unas figuras triangulares llamadas deltas, que más adelante veremos. Continuando, en 1891, Juan Bucetich empezó a experimentar con huellas dactilares y comenzó a registrar las huellas dactilares de delincuentes. Asimismo, diseñó su propio sistema de clasificación y es por ello que es considerado como el padre de la dactiloscopía. Ahora veremos la definición de dactiloscopía, así como también su objeto. Según el autor Juan Bucetich, la dactiloscopía
es la ciencia que se propone identificar a las personas físicamente consideradas por medio de la impresión o reproducción física de los dibujos formados por las crestas papilares en las yemas de los dedos de las manos. Por su parte, Luis Reina Almandos nos dice que la dactiloscopía es la ciencia que trata de la identificación de la persona humana por medio de las impresiones digitales de los 10 dedos de las manos. En cuanto al objeto de estudio de la dactiloscopía u objeto material, son los dactilogramas existentes en las yemas de los dedos de las manos y las impresiones papilares que dejan estos, ya sea por secreción sudorípara o por coloración de alguna sustancia, con la finalidad de realizar estudios comparativos e identificativos de sus figuras y determinar sin equivocación la identidad de personas vivas o muertas, cuyos dactilogramas se encuentran en buenas condiciones de estudio. Ahora veremos los fundamentos de la dactiloscopía. La dactiloscopía es la ciencia de aplicación que se propone la identificación de la persona físicamente considerada por medio de la impresión o reproducción física de los dactilogramas, formados por las crestas papilares en las yemas de los dedos de las manos. También está fundada en una verdad absoluta. Su base es fisiológica y su fin es jurídico y social. El autor Trujillo Arraiga Salvador establece que la dactiloscopía posee las siguientes características. Perennidad. Se basa en el indudable hecho de que las huellas dactilares se forman en el 6º mes de la vida intrauterina y son perennes desde ese momento hasta la descomposición del cadáver, en que viene la desintegración. Los dactilogramas formados por las crestas papilares persisten miles de años en estado de momificación, como han tenido en ocasión de comprobar el autor Vucetich al examinar momias egipcias y americanas. Otra característica que tenemos es la inmutabilidad. Esta se apoya en el innegable hecho de que las crestas papilares no pueden modificarse fisiológica, voluntaria ni patológicamente, ya que si hay lesiones, quemaduras o desgastes profesionales o intencionados que sufra la yema de los dedos de las manos de una persona, se reconstituyen por completo los dibujos digitales, siempre que no se haya destruido la dermis de manera extensa y profunda. Por último, la diversidad de formas que tienen estos dibujos papilares, en los que jamás podrán hallarse dos iguales, es posible denominarlos diversiformes, pues aún encontrándose dos o más con mucha semejanza, los puntos característicos que posee cada uno de ellos hacen imposible tal acontecimiento. Está comprobado de manera científica que ni cuestión de raza, sexo, gemelismo, ni transmisión hereditaria influyen para encontrar dos huellas exactamente iguales. En 1888, Francis Galton confirmó de manera científica lo que hasta entonces eran hipótesis sobre la perennidad, inmutabilidad y diversidad de los dibujos de las yemas de los dedos de ambas manos, y quedaron establecidos 3 principios antes de proponer el empleo de la dactiloscopía en investigaciones criminales o de cualquier otra clase. Evidenció que las huellas dactilares son inmutables porque nacen con el individuo y no cambian en ningún momento de la vida. Ahora bien, a lo largo de esta exposición hemos estado haciendo referencia a las crestas papilares y te estarás preguntando ¿qué son? Pues las crestas papilares son figuras congénitas en alto relieve a modo de prominencias o cordones que se manifiestan en el tejido epidérmico de los pulpejos de las terceras falanges de los dedos dígitos, en las caras palmar y plantar, conformadas en la porción denominada dermis papilar de la capa dérmica, conformando distintas figuras.
Yo sé que esta definición te parecerá muy doctrinal, pero para que puedas darte una mejor idea de qué son las crestas papilares, puedes observar la imagen a un costado derecho de la presentación, en la cual te darás cuenta que las crestas papilares son esas pequeñas líneas que podemos observar fácilmente en nuestros dedos. Ahora que ya conocemos qué son las crestas papilares, nos dedicaremos a hablar un poco sobre la estructura de las mismas. Podemos mencionar que estas están ordenadas en filas por justaposición bilateral de las papilas entre sí. Crestas en cuyos lomos las glándulas sudoríparas abren sus poros, que aunque son espaciados, son muy numerosos. Las crestas papilares se encuentran enraizadas en la dermis mediante las crestas primarias y las crestas secundarias. Las crestas primarias y secundarias se encuentran interconectadas con la dermis para proporcionarle apoyo y fuerza a la cresta de fricción en la piel. Adicionalmente, las glándulas sudoríparas se extienden desde las crestas primarias y están ancladas en la dermis o en la hipodermis. La capa más profunda de la piel se conoce como hipodermis y contiene las células de grasa o tejido adiposo que aíslan al cuerpo y ayudan a conservar el calor. La capa entre la hipodermis y la epidermis se llama dermis y contiene las células que brindan fuerza, apoyo y flexibilidad a la piel. Sistema de las crestas papilares. En las crestas papilares se pueden distinguir tres regiones, zonas o grupos perfectamente definidos, conformados por la ubicación y distribución de las líneas y espacios que quedan delimitados por ellos. En los dactilogramas hay que considerar el margen, el núcleo y base. El margen es el contorno lateral y superior del dactilograma. El núcleo es la parte central encerrada por el margen y la base. Y por último, la base de un dactilograma es la parte inferior del mismo en su arranque del pliegue. Para ir finalizando con mi intervención, les hablaré sobre el delta. El delta es el área conformada por el encuentro o acercamiento de las crestas que delimitan los tres sistemas de crestas, que como ya lo vimos son el basilar, marginal y nuclear. Debido a su encuentro en tres direcciones, estos producen la formación fisiológica triangular denominado delta. Hasta aquí mi intervención, los dejo con mi compañero Alejandro. Luis Alejandro y continuaré con la exposición. En este momento les hablaré de qué son las huellas dactilares. Las huellas dactilares son las estructuras formadas en las yemas de los dedos por las crestas papilares. Las crestas papilares son glándulas de secreción de sudor situadas en la dermis. Con ellas nos es posible la plena identificación de los individuos, ya que cada huella dactilar es única. De las huellas dactilares. Las huellas dactilares tienen características únicas llamadas municias, los cuales son puntos donde los bordes terminan o se dividen. Los sistemas de identificación usan patrones biométricos que se denominan AFIS, Sistema de Identificación Automático de Huella Dactilar. Según el autor Gabriel Flores de la Escuela Penitenciaria Nacional de la Huella Dactilar, poseen las siguientes características. Abrupta es aquella cresta que en su recorrido termina o se interrumpe sin volver a aparecer. Bifurcación es la cresta que se divide en dos y continúan paralelas. Convergencia son dos crestas que provienen del lado izquierdo y se unen formando una sola. Desviación son dos crestas que proceden de dos lados opuestos. Empalme, cresta corta de dirección oblicua. Fragmento
es la cresta de extremos abruptos y longitud variable. Interrupción. Cresta que presenta los extremos redondeados y su separación es el doble de la anchura de la cresta. Ojal. Cresta bifurcada que vuelve a fusionarse por convergencia. Punto. Pequeño fragmento de cresta que suele estar situado dentro de la interrupción o en los deltas hundidos. Transversal. Cresta que cruza entre una interrupción a otra. Clasificación de las huellas dactilares. La clasificación de las huellas dactilares de Vucetich dependerá de delta y fue una expansión de los 3 patrones establecidos por Galten. Estos patrones son arco cuando delta está ausente, presilla interna, delta se encuentra a la derecha con respecto al observador, presilla externa, delta se encuentra a la izquierda con respecto al observador, verticilio cuando existen 2 deltas en el dactilograma. Huellas latentes. Las huellas latentes son los vestigios que dejan los pupejos de los dedos, las palmas de las manos y las plantas de los pies sobre cualquier objeto con que se haya tenido contacto. Esas huellas latentes, invisibles, las producen los depósitos de sustancias incoloras como grasas y sudor, que por lo general cubren la piel de los dedos. Las huellas dactilares latentes, dejadas de forma casual, se dividen en 3 clases, que son moldeadas. Son aquellas que se producen por el contacto sobre superficies blandas o flexibles y que quedan impregnadas de modo legible. Visibles son aquellas que se dejan en lugares de los hechos, pueden estar impregnadas con sustancias colorantes como sangre, pintura o polvo. Las huellas dactilares latentes en apariencia son invisibles, pero con iluminación indirecta pueden apreciarse mejor, mas no lo suficiente para estudiarlas, por lo que deben someterse a la acción de reactivos de inmediato, que las harán surgir. Métodos para aplicar los reactivos y el revelado de huellas latentes. Los métodos para aplicar los reactivos físicos y el revelado de huellas latentes dejadas por el sujeto en superficies como puertas, ventanas, cerámica, etc., son métodos que ayudan al análisis de las huellas dactilares latentes. Uno de esos métodos son los métodos de aplicación universales, que se constan por plomo negro o humo negro. Los métodos de aplicación de reactivos magnéticos, que son usados de manera horizontal a medios como oro, cobre o plata. Y los métodos de para aplicación con equipo láser, que constan de maquinaria especial para el revelado de estas. A continuación les mostraré un video de cómo se aplica los métodos, valga la redundancia, de aplicación de revelado universal. Aplicamos reactivos, en este caso son reactivos físicos, que lo vamos a aplicar para encontrar o para mirar si en el momento del hecho el agresor nos dejó alguna impresión de huella dactilar latente, que la vamos a buscar con este tipo de reactivo y utilizando este tipo de brocha para
mirar a ver en dónde fue la manipulación del mismo. El mismo reactivo nos va diciendo en qué partes de la superficie que estamos explorando hubo la manipulación y posibles huellas o fragmentos dactilares del agresor, así como lo estamos viendo en este momento. Vemos entonces que hay huellas dactilares, las cuales se van a trasplantar la trasplantamos y la llevamos al laboratorio para buscar en bases de datos quién fue el posible agresor de este hecho. Continuando con el procedimiento de inspección a vehículo que realizó el compañero en campo, ya se obtuvieron unos elementos materiales probatorios que se dan a conocer en este campo como impresiones latentes. Acá en el área de dactiloscopia hacemos un procedimiento de optimización llegado al caso, verificación y procesamiento con el fin de identificar esa impresión dactilar. Tenemos un video comparador que nos permite magnificar la impresión dactilar visible en la tarjeta de trasplantes. Acá podemos hacer la optimización, es decir, vamos a obtener mayores características que nos permiten identificar la impresión dactilar para dar con el paradero o el dueño de esa impresión dactilar. Una vez se inserta el fragmento lofoscópico, el sistema hace un reconocimiento de las características del mismo, que son todos estos punticos con las líneas que ustedes ven allá. Él nos está dando la orientación y ubicación de la característica de la impresión dactilar. Se inserta al sistema, hace la confrontación a base de datos, llega acá a nosotros, nos arroja unos candidatos. El perito es el que determina la correspondencia entre los dos fragmentos o las dos impresiones dactilares, no el sistema te da el candidato y usted determina a través de las características del análisis que desarrolla como técnico y determina corresponde o no corresponde a la persona. Una vez que obtenemos esa identificación, el sistema tiene una relación de unos cupos numéricos. Esos cupos numéricos es lo que se solicitan acá en la oficina de la registraduría, que es la que nos da el informe web, que es con el único documento que podemos establecer la plena identidad de una persona. Mi función específica en esta unidad es de entregarles a los compañeros la consulta web service, que es las fotocédulas de las personas que están siendo investigadas o que han sido capturadas en flagrancia o cualquier tipo de orden de autoridad competente. Ese documento es requerido para hacer la plena identidad de dichas personas, con el fin de evitar posibles homónimos o que personas que no están inmersas en ningún tipo de delito pues sean afectadas en este tipo de casos. Continuando con la exposición, me ha tocado hablar sobre los tipos de superficie y en estas existen tres tipos. La número 1 es la porosa o absorbente. Esta superficie permite la absorción de líquidos, incluyen materiales como lo es el papel, el cartón, la madera y otra forma celulosa. Este método, la huella dactilar depositada, se absorbe en el sustrato y son una técnica muy duradera de aminoácidos en la que permanece de manera estacionaria esa investigación de la huella, ¿verdad? O al plasmar ahí la huella. En cambio, en la no porosa o no absorbente son las que no permiten la absorción de líquidos, como lo son papeles parafinados, plastificados, vidrios, porcelana, cerámica lacada, entre otros, porque este método repele la humedad y son susceptibles de daño, es decir, la huella o el residuo de la huella dactilar puede sufrir un daño y ya no sería como una investigación más amplia que se pudiera dar en esta. En las superficies no aptas
son las que difícilmente permiten el hallazgo de huellas lofocoscópicas, ya que no retienen compuestos, es decir, existe daño en áreas como lo son cables, alambres, y no permiten la definición completa de la huella o su textura rigurosa. El equipo dactiloscópico. El equipo dactiloscópico es el que se encarga de hacer la toma de huellas para un respectivo análisis y clasificación de estas. Estos lo pueden practicar mediante superficies lisas por medio de polvos reactivantes. También este sistema cuenta con manuales tradicionales o sistemas computarizados. En los sistemas manuales también podemos ver que intervienen los operadores. Estos son los que se encargan y manejan la documentación inherente a la identificación. Es decir, ellos tienen una ficha, una tarjeta en la cual se describe una huella, y este se tiene en base de datos computarizado y también manual. Este también se toma la tarea de preparar al sujeto para tratar de contar con materiales e instrumentos, superficies, que se tome perfectamente la huella y se aplique el procedimiento manual. Se utiliza también después el sistema computarizado para saber si se identificó de mejor manera la huella para su análisis. Un ejemplo de ello puede ser que se prepara la tinta o el cristal y se entinta al sujeto para saber corregir los defectos papilares, y se imprime la huella, se hacen las anotaciones que existió una anomalía, y esto se toma también como un análisis para identificar si este sujeto puede intervenir en la investigación o no. El segundo son los peritos, que son los expertos que se clasifican, que hacen la clasificación de la huella para hacer un estudio comparativo en medios manuales tradicionales o de uso computarizado. Un ejemplo de esto puede ser que en base a la característica del sistema computarizado se fije la tensión y conservación de la mano, ya sea de la forma de capdactilar o monodactilar, y así se realice las impresiones y la investigación comparativa, es decir, de los datos que se tienen similares de huellas y de testigos. El sistema AFI o sistema automatizado, que es el que se encarga de la identificación dactilar. Aquí ya existe un registro, un almacenamiento de la huella, en la cual ya el problema que se dio entre a qué delito pertenecía ya fue identificado. Y igual el problema que se daba con los testigos, ¿verdad? Aquí ya ha sido identificado y ya existe un registro ya de la huella, un almacenamiento ya de esta huella. Así también se habla de la investigación en el lugar de los hechos. Tenemos que tomar en cuenta que este es un principio fundamental para que se dé una escena del crimen. Y como ejemplo podemos poner el delito de robo, en la cual una persona fue lesionada, se protege y se preserva el lugar de los hechos, ¿verdad? Como son los puntos de la investigación, los pasos de la investigación, que se da en la inspección preliminar, donde se cubre a totalidad, o sea, se asegura la escena del delito, lo que nosotros llamamos el acordonamiento. Después se va a realizar el examen de los indicios, digamos, como este fue un delito de robo, se va a tomar los instrumentos, si se encontraron instrumentos en la escena del delito o elementos que existen en la escena del delito. También el cambio climático que hubo o si hay iluminación en el lugar del hecho. También se va a fijar la fotografía, si se encontró alguna arma que lesionó a la persona, se toma la fotografía exhaustivamente, tanto del lugar donde se encontró como del arma que se encontró. También se hace una ubicación en qué lugar se encontró, ¿verdad?
Y también si se encontraron huellas en esa arma, se van a tomar como punto de referencia para dicha investigación. La inspección ocular. La inspección ocular es la que consiste en el conjunto de observación, comprobación técnico-policíaca. Es decir, acá en este lugar o suceso siempre van a intervenir estos especialistas, como lo es el técnico especialista o perito o el juez, que han practicado recoger vestigios o elementos materiales para la perpetración del hecho punible, es decir, descubrir el lugar, los objetos que han sido relacionados en la naturaleza del hecho. Esta también tiene fines como lo es descubrir al autor, identificar su inocencia, constatar, o sea, demostrar si es culpable o tiene responsabilidad, determinar el modus operandi, comprobar la realidad del delito, verificando la certeza o no, y evidenciar todas las circunstancias que traten de ocultarse en este. Gracias, compañeros presentes. Yo voy a continuar con la exposición sobre el tema dactiloscopía. Mi nombre es Mayra Elizabeth González y pertenezco al grupo número 3. Continuaré. Los factores atmosféricos y manejo de objetos. En general, a la hora de cometer un delito en superficie se tocan objetos, tanto el interior como el exterior. En una casa o habitación, factoría, en estos casos es difícil el método que utilizan los peritos para el revelado de huellas dactilares, ya que están expuestas a factores atmosféricos o climáticos. Aquí encontramos algunas características físicas y también de la naturaleza. Así como decimos las características físicas, por ejemplo, una persona que tenga una piel gruesa dejará huellas dactilares latentes más claras y con suficiente sudor más resistentes al deterioro que una persona que tenga lo que es una piel delgada y serena. Por lo general, estas personas dejan huellas dactilares latentes con bajo contenido de humedad que no resisten el deterioro. En cuanto a la naturaleza de la superficie, por ejemplo, podemos decir que las huellas dactilares latentes dejadas en forma usual de una superficie lisa como dactilares latentes dejadas en formas casual. Por ejemplo, podemos decir que es en un vidrio, una porcelana, una cerámica, etc. Conservarán su utilidad por más tiempo que aquellas dejadas en una superficie que sea porosa, como telas, maderas, sin pulir o producto de papel. Estas últimas absorben la humedad de las huellas dactilares latentes y se reducen a un lapso en que el polvo, que el revelador, puede usarse con mayor efectividad. Esto, como si bien se ha dicho en clases anteriores, cuando el licenciado nos explicaba sobre los polvos, cómo lo podemos utilizar algunos medios probatorios. También aquí otra técnica podría ser la técnica para embalar los objetos. Para embalar un objeto manipulado por él o los delincuentes en el lugar de los hechos solo se realiza cuando el perito de campo no puede aplicar los reactivos a la superficie, como para protegerlos en una fractura o frotamiento. Pero si en algún motivo no puede, se comisiona a otro perito, ya que el frotamiento puede ocasionar que destruye la originalidad de las huellas dactilares latentes. Esto, como si bien lo vimos en alguno de los videos y en clases anteriores, así como el licenciado Campos nos explicaba en una de las clases de que no se pueden dejar lo que son cuando uno está tomando el muestreo no se puede dejar a medias. Entonces, en este caso, si el perito no puede seguir tomando, en este caso lo que son las huellas dactilares u otra clase de prueba, lo que hace es que se nombra a otro perito.
porque acordémonos de que, por ejemplo, digamos, de que si en algún caso, digamos, que se puede ser que se venga la lluvia, por decir un ejemplo, ¿verdad? Que se puede venir la lluvia y estén en un campo abierto, como el licenciado decía, en ese caso se deben de recoger lo más posible las pruebas que se puedan, en lo más posible todas las pruebas que nos puedan ayudar para determinar la causa de ese delito. Ahora le voy a explicar lo que es el modelo descriptivo. También la base de identificación de las huellas dactilares está regida por lo que son 3 axiomas. Este sí es súper importante porque aquí en este caso acordémonos de que las huellas dactilares en primer lugar son únicas. En segundo lugar, las huellas dactilares no cambian a lo largo de la vida. Y en tercer lugar, las huellas dactilares son originales. Eso significa que en ningún momento, digamos, alguien puede decir que puede como usurpar las huellas dactilares de una persona y la puede hacer pasar con otra persona para que ésta le pueda incriminar lo que es un delito a otra persona, porque claramente dice que los principales axiomas de identificación de las huellas dactilares son únicas en lo largo de nuestra vida, por decirlo así, desde el nacimiento son únicas y nadie puede usurpar en este caso. También la información dactiloscópica, también esta tenemos que se divide en lo que son 3 niveles. El primero, que es el rango cualitativo de la fuerza diseña la estructura general de las huellas dactilares conocidas como tipos dactiloscópicos o lo que son patrones. El segundo nivel, las partículas fisiológicas de las crestas papilares o puntos característicos son los aspectos cualitativos y cuantitativos al tipo macroscópicos. Y en tercer lugar tenemos que es el análisis microscópico de las crestas papilares para verificar la existencia fisiológica de los puntos de acuerdo a los emplazados. Lo que es en el nivel 2, la microscópica reorienta el análisis de las crestas papilares con respecto al nivel 3 para establecer originalidades pre y post-mortem. Ahora bien, siguiendo con el tema, los tipos de reactivos para el revelado de huellas dactilares. Tenemos que los reveladores físicos o pulverulentos, estas son sustancias reducidas de un polvo muy fino, compuesto de polimétricos, resinos para la adhesión y un colorante. Los tipos de reactivos más utilizados para el revelado de las huellas dactilares estos son entre algunos de los tipos que encontramos. Primero tenemos que uno de ellos son los reactivos óxidos. Estos son elaborados a base de óxidos inorgánicos de partículas microscópicas, esféricas que las hacen móviles y de poca adhesión en superficies verticales. También tenemos lo que es el carbonato de plomo, llamado cerusa o albayalde, de color blanco, que es empleado para superficies oscuras y cristales principalmente. Además de eso, también está el carbonato báltico de bismuto, que este produce un revelado azuloso de muy poco contraste, que no es muy utilizado a pesar de sus grandes beneficios. Otro es el negro de humo, negro marfil, que también se llama carbón animal. Sus partículas microscópicas son esféricas que lo hacen muy destilante y de poca adhesión a superficies lisas y verticales. También encontramos lo que son los reactivos orgánicos, los polvos para lo que son las impresiones latentes. A base de almidón de maíz producen excelentes resultados en el revelado de impresiones latentes sobre superficies no porosas. También los reactivos metálicos,
compuestos de metálicos. Estos reactivos metálicos están compuestos a base de los mismos metálicos. A diferencia de los óxidos, poseen un color metálico brillante. Observando el microscópico con partículas de forma cónica, de poco deslizamiento y lo que es de mucha adhesión. Otro es lo que son los reactivos magnéticos. Estos son fabricados a base de sustancias ferromagnéticos, como la magnética, que es un mineral de óxido ferroso, conocido como piedra imán, con sustancias colorantes y adherentes sin perder sus cualidades magnéticas. Y tenemos lo que son los últimos, que son los reactivos fluorescentes. Este es el resultado de un componente y un reactivo pulverulento que despliega un intenso color bajo la luz normal y produce en fluorescencia a la excitación con luz ultravioleta o a láser. Todos esos tipos de reactivos los utiliza el perito dependiendo del talento o de su conocimiento que él haya adquirido a lo largo de su trayectoria. También tenemos lo que son los reactivos líquidos. Los reactivos líquidos son sustancias que reaccionan a la grasa, produciendo un efecto colorante resaltado. Estos tienen lo que son las siguientes características. La primera característica es que son pequeñas partículas. Fueron creados para resolver el problema revelado en superficies húmedas o cuando se registre la lluvia. Igualmente, reacciones en superficies secas y en superficies pegajosas. Es igual a lo que decíamos anteriormente, que dependiendo el delito, así el delito y el conocimiento que cada perito haya adquirido a lo largo de la trayectoria en esa vida, asimismo en la profesión van adquiriendo diferentes delitos y ellos van acoplando a cada delito van acoplando lo que se dice lo que mejor ellos crean conveniente que les puede funcionar para obtener una mejor huella o poder resguardar mejor las huellas o, como les decía, eran las huellas o las pruebas que esto pueden servir para un futuro, para esclarecer un delito. La segunda de ellas es que es una violeta gencesiana azul de metileno. Esta se empleará para el revelado de huellas latentes en superficies pegajosas y es un colorante de anilina, compuesta para parrostanina metilada. Y la tercera característica es C50 y C51, que se emplea para el revelado de huellas latentes en superficies pegajosas. Son dos sustancias que se mezclan para proporcionar una porción de reactivo pulverulento negro de humo, también conocido como C50, por dos porciones de C51, que el C51 también es conocido como photoflow. Los reactivos químicos son sustancias que reaccionan a las sales, aminoácidos y proteínas presentes en el sudor. Entre ellos se encuentran la anhidrina y sus análogos, el yodo, el cianoacrilato, el nitrato de plata, el aminoblack, leucomalaquita. ¿Sabías que se pueden revelar huellas dactilares en superficies porosas como madera, papel o cartón? Déjame te enseño. Este es un compuesto químico llamado ninhidrina que cuando entra en contacto con el sudor de las manos crea una pigmentación violeta conocida como púrpura de Rugerman. Pero, ¿en realidad sí revela huellas? Oh no, un ladrón se metió a mi casa y se llevó mi celular. Esta fue la hoja que el ladrón agarró. Vamos a proceder a rociarle un poco de ninhidrina para poder hacer el experimento. A continuación vamos a aplicar el calor para poder ver los revelados de las huellas.
Como pueden ver, algunas huellas ya se están mostrando como si fuera arte de magia. Y así es como quedarían las huellas dactilares después de aplicar el calor, y con ayuda de un cuentahilos podemos observar las huellas para poderlas cotejar con el registro criminal. También tenemos lo que es el revelado de huellas lofostópicas contaminadas de sangre. Estas técnicas son utilizadas a menudo para revelar huellas latentes ensangrentadas sobre armas, cuerpos de víctima y objetos a la escena del crimen. Hay que tomar en cuenta que antes de intentar activar revelar huellas latentes con sangre de sus propiedades, hay que tener en cuenta en claro una cosa: si se va a realizar algún tipeo de sangre o de ADN, se toman primeramente las muestras antes de aplicar el reactivo para obtener otra prueba. Esto es lo que muchas veces se debe de hacer los peritos cuando van quieren conocer lo que es el tipeo de sangre o quieren obtener lo que es un ADN. Antes de aplicar otro reactivo o aportar otro tipo de pruebas sobre eso, deben de tomar primero la muestra para lo que es obtener el tipeo de sangre o lo que es el ADN. Y llegamos a lo que es el dictamen dactiloscópico. El dictamen dactiloscópico, esta es la opinión en que el perito tiene en identificación formulada de modo verbal o escrito acerca de una cuestión de su especialidad, previo requerimiento de las personas interesadas o de una autoridad, cualquier instancia o en forma espontánea para servir al interés social necesitado de atención.